Cristianos fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Esta es una de las expresiones más hermosas y más conocidas de la Biblia. Uno de los versículos clásicos del Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Hay que estar dispuesto a morir por Cristo, pero hay que ser fiel a Cristo hasta el último día de nuestra existencia, aunque no nos toque dar nuestra vida por nuestra fe. Lo que sí debemos estar pendientes es que seamos fieles al Señor cada día de nuestra vida. La grandiosa promesa de recompensa que hace el Señor a los hermanos de la iglesia de Esmirna, de otorgarles la corona de la vida, o sea, la vida eterna, nos debe alentar a ser fieles cada día. Pues esta promesa es para todos los creyentes. Los que han de recibir la corona de la vida estarán, por ende, librados de la segunda muerte. Notemos lo que dice el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Bueno, ya hemos explicado que la muerte segunda es el infierno, o sea, la condenación eterna. Entonces los hermanos de la iglesia de Esmirna no sufrirán el infierno, no sufrirán la segunda muerte. ¿Por qué? Bueno, porque poseen la garantía de la vida eterna otorgada por el Señor Jesucristo. El cristiano no solamente está en riesgo de vivir su fe frente a regímenes ateos, sino que existen muchísimos riesgos, riesgos sutiles que ponen en peligro la vida y la integridad de un cristiano. Los hermanos de la iglesia de Esmirna no solamente tenían que defenderse de los enemigos judíos, sino que también tenían que batallar con muchas otras cosas contrarias a la fe, pero que para el mundo eran normales. Y eso es igual para nosotros en el día de hoy. Veamos que el cristiano tiene que ser fiel al Señor en todos los ámbitos de su vida. En primer lugar, el cristiano tiene que ser fiel al Señor en su vida personal, en su vida individual. Vamos a ver dentro de la vida personal el aspecto devocional del cristiano. Un aspecto que juega un papel muy importante en su esfuerzo por ser fiel al Señor. El cristiano tiene la responsabilidad de ejercitarse en la vida espiritual, dedicando tiempo a la oración, dedicando tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. Y también el cristiano tiene la responsabilidad de compartir su fe y de ganar almas. El cristiano tiene la responsabilidad, además, de extender su ayuda a los necesitados en su comunidad, en el lugar donde vive, mostrando así el valor de la religión que dice profesar, como dice la Escritura. La religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver también el aspecto profesional, que sin lugar a dudas también incide en la toma de decisiones del cristiano cada día. En ese aspecto en el que tiene que sopesar su fidelidad a Cristo.
No importa el oficio, no importa la profesión que el cristiano realice para ganarse el sustento de cada día para él y para su familia. El cristiano tiene el deber de hacer todo lo que haga, todas las cosas, como para el Señor, tal como dice la Escritura en Colosenses 3:23 y 1 Corintios 10:31. Porque la vida del cristiano es una carta leída delante del mundo que lo observa. Otro aspecto importante en el que debemos echar un vistazo es el aspecto social del cristiano, que de seguro incidirá de forma importante en el deber del cristiano de serle fiel al Señor. La manera como vivimos en el mundo, la manera como nos manejamos, redundará en beneficio o perjuicio de nuestra fidelidad a Dios y a los principios de su palabra. El mundo va a estar constantemente observando al cristiano para reclamarle por lo que diga y reclamarle por lo que haga. Bueno, el Señor Jesucristo a este respecto dijo lo siguiente: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan capítulo 15, versículo 20. El Señor nos dice que no somos de este mundo. Sí, pero estamos en este mundo y nos movemos en este mundo. Por lo tanto, estamos relacionados con el mundo. No podemos escondernos. No podemos vivir aislados del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una conducta de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. De tal manera que con nuestra conducta podamos provocar que las personas quieran, deseen conocer al Señor al cual servimos. En segundo lugar, el cristiano tiene que ser fiel al Señor en su vida familiar. El cristiano tiene que ser fiel en su relación matrimonial. La pareja cristiana debe cumplir con sus deberes conyugales sin afectarse de ninguna manera el uno al otro, sino más bien teniendo cuidado de satisfacerse mutuamente para que no haya ningún tipo de justificación de infidelidad. No estoy diciendo que haya algún tipo de infidelidad que se pueda justificar, pero sí es cierto que muchas veces las parejas en su ignorancia pueden ser culpables de allanar el camino para provocar el deslizamiento de uno o de otro en la búsqueda de satisfacción. Cosa esta que será fatal para la vida personal y para la vida de la pareja y también para el testimonio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo a este respecto dice lo siguiente a las parejas cristianas en sus deberes matrimoniales. Él dice lo siguiente: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7:5. El matrimonio está llamado a perdurar. El Señor no admite el divorcio como una opción, razón por la cual los contrayentes están obligados a buscarle la vuelta a sus conflictos en toda la medida que les sea posible, para evitar una ruptura. En este sentido, es bueno que leamos lo que dice Mateo 19, versículo 1 al 12, donde el Señor Jesucristo enseña sobre el divorcio. Fíjese que en este pasaje el Señor emite una sentencia crucial. Dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. El cristiano está llamado a ser fiel en el matrimonio hasta la muerte. Una de las cosas importantes en la responsabilidad familiar es guiar a los hijos en el camino del Señor.
Así como los padres cristianos se esfuerzan por brindar a sus hijos una buena educación académica, de la misma forma y con mayor empeño es necesario inculcar la fe y crear la costumbre y el amor por la iglesia. Mucha de la inconducta de algunos vástagos en el día de hoy es debida al descuido de los padres en la tarea de inculcar valores cristianos en sus hijos. La Biblia es muy clara cuando nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y aunque esto no es una promesa, sin embargo es algo que da muy buenos frutos en un gran por ciento en la vida de nuestros hijos. Lo peor sería que no hiciéramos nada para incidir en su formación cristiana. Las exigencias económicas obligan a las parejas a ser responsables de proveerse los recursos necesarios para satisfacer así las necesidades del hogar. En este tiempo, tanto el hombre como la mujer deben ser diligentes en el ejercicio del trabajo que les proporciona el salario para enfrentar todas sus obligaciones económicas. Todo esto, la pareja cristiana tiene el deber de hacerlo sin lesionar el cuidado de los hijos, en caso de que los tengan, ¿verdad? Porque hay parejas que no los tienen. Todo el esfuerzo que se haga debe estar centrado en la búsqueda de bienestar para la familia en sentido general. Y cualquier descuido en cuanto a esto traerá inconvenientes que pondrán en peligro la sobrevivencia armoniosa en el hogar. Es necesario proveer primeramente, como dice la Biblia, para cumplir con los deberes familiares. Dice la Escritura: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. La Biblia está llena de consejos contra la pereza y la falta de productividad, llegando incluso a catalogarlo como un pecado, como vimos ya en el versículo anterior. Se espera que el cristiano trabaje con esmero de sol a sol, podríamos decir, y de esta manera sea un ejemplo en su comunidad. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, hablando acerca de esto. Él nos dice lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12. No hay otra manera como el cristiano deba suplir sus necesidades materiales que no sea trabajando dignamente, impidiendo de esta forma así dar lástima, tanto entre sus hermanos como en la comunidad. A no ser por causa de catástrofe, el orden establecido por Dios para vivir en este mundo nos proporciona aquellas cosas que son imprescindibles para la vida. Esta diligencia que el hombre hace cada día para sostenerse funciona de igual manera, tanto para los que son creyentes como para los que no lo son. Porque en todas estas cosas, Dios proporcionará siempre en su divina gracia el sustento, sin excepción de personas.
dice la Escritura, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí viene el versículo, la parte del versículo que nos interesa, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Así que creemos firmemente que el Señor nunca dejará a sus hijos desamparados, ni permitirá que sean avergonzados, como dice el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos capítulo 37, versículo 25. Aunque pasemos por alguna calamidad en este mundo producto de las injusticias que a menudo ocurren, pero sabemos que en medio de todas estas cosas, estamos llamados a ser fieles al Señor hasta la muerte. Finalmente, el cristiano tiene que ser fiel al Señor en su vida ministerial, en la iglesia. El cristiano ha sido dotado de dones espirituales, los cuales son para ejercer una función productiva y efectiva en la congregación a la que pertenece. Efesios 4, 11 al 16. El cristiano, según lo que enseña la Biblia, está llamado a tener una participación efectiva en todas las actividades de su iglesia, obviando cualquier excusa que pueda surgir como argumento para dejar de congregarse. Porque precisamente tenemos mandamiento muy claro en este sentido. Dice la Escritura: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Y esta falta en algunos hermanos no solamente les afecta a ellos y a su familia, sino que desincentiva a muchos hermanos que necesitan constantemente ser animados y reforzados con el ejemplo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el versículo anterior de Hebreos 10:24. La responsabilidad de trabajar en la iglesia no es solamente del pastor, no es solamente de los maestros de la escuela dominical, no es solamente de los equipos que realizan alguna función permanente en la iglesia, sino que cada uno está llamado a ser un ministro en el ejercicio de sus dones. Cada cristiano ha sido dotado por el Señor, como le enseña la Biblia, por lo menos con un don. De tal manera que es necesario que cada uno haga esfuerzos por descubrir cuál es el área en la que el Señor le ha llamado y le ha proporcionado la capacidad para desenvolverse de manera adecuada. Nuestro apoyo económico en la obra del Señor, nuestros diezmos y ofrendas, no nos exime de nuestras responsabilidades eclesiásticas. No podemos pagar para que otros hagan lo que nos corresponde hacer en el reino de Dios. La experiencia en el servicio cristiano particular no tiene precio. Siempre vamos a recordar con gran alegría aquellas cosas en las que siempre estuvimos ocupados en la iglesia para agradar a Dios. Es muy lamentable que alguno no tenga nada que contar a otros sobre su trayectoria en la vida ministerial. La iglesia, en su militancia en el mundo, tiene el deber de plantear con claridad su postura frente a las influencias negativas que pretenden imponerse en la sociedad. No podemos solamente estar adheridos a grupos abanderados con la causa de Cristo, sino que cada congregación debe estar muy clara respecto de cuál debe ser la posición bíblica frente
a todo aquello que atente contra la verdad y la ética cristianas. Así que esto obliga a cada hermano, en particular, a estar documentado al respecto y a dar la cara con responsabilidad en defensa de la fe que profesamos. Dice la Escritura, sino santificados a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. El hecho de mantenernos callados sin manifestar con claridad nuestro rechazo a cualquier postura anticristiana incentiva a los enemigos de la fe a catalogarnos entonces como indiferentes y catalogarnos como personas que tenemos una fe insulsa. No proporcionemos justificación alguna a quienes adversan el evangelio que predicamos, manteniendo buena conciencia, dice la Escritura, para que en todo lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y por último, quiero decirles que el Señor nos dejó una tarea que debemos realizar sin excepción hasta el último día de nuestras vidas, y en lo que tenemos que ser fieles. Y es la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Esto es algo que como cristianos tenemos que hacer a tiempo y afuera de tiempo. Debemos estar involucrados como miembros de la iglesia en la evangelización. Esto es algo en lo que necesitamos estar ocupados una buena parte de nuestra vida. ¿Sabe que muchas personas necesitan escuchar de sus labios el mensaje del evangelio para ser salvos? Quizás solo podrán conocer a Cristo a través de usted. No sea responsable de negarle esa posibilidad. Que Dios te bendiga.